común de faringitis crónica, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes identifiquen a estos pacientes para que les puedan dar el tratamiento apropiado. El reflujo faringolaringio fue descrito por primera vez en 1988 por James Kaufman y es una causa frecuente de faringitis irritativa crónica. También se le conoce como síndrome de Cherry. Cherry es cereza en inglés y se le conoce como síndrome de Cherry porque las estructuras de la laringe adquieren un color rojo cereza por la quemadura por el reflujo, ¿de acuerdo? Esta entidad está ocasionada por reflujo de ácido gástrico que viaja del estómago hacia el esófago y va quemando la faringe y la laringe. Puede o no coexistir con los síntomas típicos de reflujo que todos conocemos, como la pirosis, reflujo de alimento, acidez, distensión abdominal, dolor retroesternal, entre otros síntomas. En cuanto a la fisiopatología, pues depende de estas tres cuestiones. La primera y la más importante es la disfunción del esfínter esofágico inferior. Este esfínter usualmente debe estar cerrado, pero existen dilataciones transitorias del esfínter que permiten el paso del ácido del estómago hacia el esófago. Y si este ácido es demasiado fuerte, este reflujo puede llegar hasta la faringe, ¿ok? También depende del tiempo de exposición al material refluido. No es lo mismo un reflujo súper breve de 1 o 2 segundos y que se aclara a un reflujo que está de forma persistente en la faringe. Y por último, el nivel de sensibilidad del tejido. El tejido de la laringe es muchísimo más sensible que el del esófago a los cambios del pH, ¿ok? Entonces vemos que se requieren únicamente 3 episodios de reflujo faringolaringio con pH menor de 4 a la semana para que nuestro paciente comience a desarrollar síntomas. Sin embargo, para que el paciente desarrolle síntomas de reflujo gastroesofágico, pirosis, reflujo de alimento, gastritis, etcétera, se requieren 50 episodios por semana de reflujo gastroesofágico. Entonces, necesitamos muchísimos eventos de reflujo gastroesofágico para desarrollar estos síntomas y nada más 3 episodios a la semana para desarrollar síntomas de reflujo faringolaringio, ¿ok? El aclaramiento faríngeo es uno de los principales síntomas que van a tener nuestros pacientes. El aclaramiento faríngeo es la necesidad de estar haciendo de estar carraspeando, de necesidad de estar aclarando la garganta. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener sensación de globus faríngeo. El globus es esta sensación de cuerpo extraño a nivel de la faringe y está dada por incremento de secreciones o de moco. La mucosa normal de la faringe y de la laringe, al estar expuesta al ácido del estómago, va a producir mayor cantidad de moco, de mucosidad, en un intento para neutralizar el ácido que le está haciendo daño. Este incremento de moco va a hacer que tengamos la sensación de que hay algo atorado, una flema y necesidad de estar aclarando la garganta de forma constante. A diferencia del reflujo gastroesofágico, en el cual solo va a estar presente en el 3% de nuestros pacientes. La pirosis, que es esta sensación de agruras, va a estar presente únicamente en 2 de cada 10 pacientes con reflujo faringolaringio, pero va a estar presente en la mayor parte de los pacientes con ERGE. Las lesiones esofágicas en endoscopía son más frecuentes en ERGE y la tos crónica, globus faríngeo y disfonía son casi exclusivas del reflujo faringolaringio y están presentes en casi todos los pacientes. Entonces, si tienen por ahí algún paciente con tos crónica que ya le descartaron asma, no tiene sinusitis, no tiene cuestiones pulmonares, tuberculosis, etcétera, siempre piensen en el reflujo faringolaringio como una causa secundaria a esta tos. Existe una escala clínica que se llama escala de Belavsky. Esta no se las voy a preguntar en el examen, pero sí es importante que la conozcan, porque si les llega un paciente a consulta con sospecha de tos crónica por el reflujo, para que sepan qué escala le tienen que hacer al paciente para determinar la probabilidad de que sus síntomas sean o no sean por reflujo. Entonces, esta escala consiste de 9 ítems o 9 preguntas que el paciente les va a otorgar un puntaje del 0 al 5. 0 siendo que no ha sido molesto y 5 que el problema ha sido severo o muy molesto en el último mes. Disfonía o problemas con la voz, carraspera, que sería este aclaramiento faríngeo,
presencia de moco excesivo en la garganta o sensación de goteo retronasal, dificultad para deglutir alimentos líquidos o pastillas, tos después de comer o al acostarse. Este es muy importante. Cuando estamos en decúbito supino, por gravedad, el ácido del estómago sube con mayor facilidad a través del esófago y llega hasta la faringe. Entonces, si el paciente identifica que la tos le da más al acostarse o después de comer, es muy sugestivo del reflujo, ¿ok? Sensación de que se ahoga o se está atragantando, porque estas pequeñas microaspiraciones de ácido por la laringe hacia la vía respiratoria inferior producen una inflamación y pueden generar algo conocido como laringoespasmo, en el cual la laringe, los músculos se contraen y se cierra por completo o casi por completo la laringe y el paciente siente que se está ahogando. Tos ocasional o en accesos, sensación de que tiene algo atorado en la garganta y por último quemadura retroesternal, dolor en el pecho, indigestión o agruras. Sumamos todos los puntos que nos haya dado de respuestas el paciente y si en total tenemos más de 13 puntos, eso es algo anormal y nos hace sospechar de que los síntomas pueden deberse a reflujo faringolaringio. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes? La base del tratamiento, pregunta de examen, son los IVPs, ¿ok? De estos, el que más utilizamos es el omeprazol a dosis elevadas, ¿ok? 40 miligramos en la mañana. A veces lo podemos fraccionar, 20 miligramos en las mañanas y 20 miligramos en las noches. En segundo lugar, podemos agregar antagonistas de receptor H2 que nos ayuda a disminuir la secreción de hidrogeniones a nivel de la mucosa gástrica para disminuir la acidez. Puede ser cimetidina, 400 miligramos por las noches. Un procinético, sobre todo si el paciente refiere que tiene tos o que los síntomas se exacerban después de comer. Dejamos cinitaprida, 1 miligramo cada 8 horas, 15 minutos antes de los alimentos. Este medicamento lo que va a ayudar es a que el estómago y su contenido se vacíen más rápidamente para que no haya tanto contenido en el estómago que lo distienda y permita que se esté abriendo el esfínter esofágico inferior. Y por último, pero no menos importante, los citoprotectores. El sucralfato, ya habíamos hablado de este medicamento cuando vimos estomatitis aftosa y vimos la fórmula Filadelfia. El sucralfato es un medicamento que ayuda a formar una capa protectora sobre la mucosa que está lastimada. Así, aunque vuelva a haber un nuevo evento de reflujo, el sucralfato está protegiendo la mucosa lastimada para que no se siga lastimando y permite que sane más rápidamente. La dosis es 1 gramo, puede ser en suspensión o puede ser en tabletas masticables, cada 12 horas, 1 hora antes de los alimentos. Las tabletas masticables saben feo. Si alguna vez a alguno de ustedes les dio curiosidad morder o chupar uno de los gises del pizarrón, a eso sabe exactamente. De estos medicamentos, yo los que utilizo es el omeprazol de cajón durante 3 meses por lo menos. ¿Por qué 3 meses? Porque ese es el tiempo que se tarda aproximadamente en renovarse la mucosa de la laringe y de la faringe. Si nosotros dejamos el omeprazol 2 semanas o 1 mes, a lo mejor mejora el paciente, pero en cuanto lo suspenda va a regresar el síntoma porque la mucosa todavía no ha sanado por completo. También les dejo cinitaprida y el sucralfato en estas dosis, pero nada más de 1 a 2 semanas como máximo. Y la cimetidina, la verdad es que yo no la utilizo a menos que el paciente esté muy sintomático y no tenga una mejoría completa con estos 3 medicamentos. Ojo, la cinitaprida no se debe de dejar en pacientes adultos mayores o pacientes con alguna cardiopatía o arritmia, porque puede prolongar el QR y causar predisponer al paciente a tener una arritmia. Entonces, cuidado con los procinéticos, ¿ok? Después de 1 mes de este tratamiento, lo van a citar nuevamente a la consulta. Y si con este tratamiento le fue bien, entonces vamos a continuar ya nada más el omeprazol por 3 meses más y lo vuelven a citar al final del tratamiento. Si después de 1 mes no hubo mejoría, entonces le hacen su referencia a otorrino, ¿de acuerdo? ¿Dudas con reflujo faringolaringio? ¿No? No. Muy bien. Entonces vamos ahora a ver otras lesiones benignas de la laringe.
¿Esto lo habíamos visto o todavía no, el edema de Renke? Creo que no, ¿verdad? Bueno, No, Doc. el edema de Renke es una patología benigna de las cuerdas vocales y hay un acúmulo de líquido gelatinoso en el espacio de Renke, como podemos ver aquí. Esto, su principal factor de riesgo es el tabaquismo. El 90% de los pacientes que presentan edema de Renke son fumadores y la afección siempre es bilateral. A lo mejor una cuerda vocal está un poquito más afectada que la otra, pero siempre va a ser bilateral, porque ni modo de que al momento de fumar, pues solamente fumemos con la hemilaringe derecha o hemilaringe izquierda, ¿ok? Si vemos algo parecido a un edema de Renke, pero que sea unilateral, ojo, hay que investigar que no vaya a ser otra cosa. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Esto es porque los hombres suelen tener mayor índice de tabaquismo que las mujeres. Sin embargo, en la actualidad esto ya se está emparejando porque ya también hay más mujeres que tienen tabaquismo activo. Los síntomas, hay una disfonía que va siendo progresiva. Conforme el paciente siga fumando, no siga recomendaciones, el edema en el espacio de Renke va a seguir aumentando y va a hacer que la disfonía vaya progresando cada vez más. Va a generar sensación de cuerpo extraño. Las cuerdas vocales ya no se ven delgaditas, blanquitas, bonitas, sino todas gordas y así como aguadas. Esto va a hacer que el paciente tenga la sensación de que tiene una flema atorada todo el tiempo y necesidad de estar carraspeando. Van a tener fatiga vocal, tos crónica y disnea en grados variables. Cuando las cuerdas vocales están normales, tenemos conservado el espacio glótico, que es el espacio aéreo aquí a nivel laringio. Ahorita, como se ve inflamado por el edema de Renke, vemos que el espacio glótico, el espacio respiratorio, está disminuido. Y esto puede disminuirse todavía más si está más severo el edema de Renke, ¿ok? En cuanto a la voz, se van a escuchar voces con un tono grave y con menor potencia. Estas voces son, por ejemplo, mujeres que son fumadoras, tienen su edema de Renke y cuando contestan el teléfono uno piensa que está hablando con un señor por la voz de tono tan grave, pero en realidad es una mujer. ¿Ok? El tratamiento, principalmente hay que suspender el tabaco, ¿de acuerdo? Dependiendo de la severidad del edema de Renke, muchas veces con suspensión del tabaco, terapia de voz y reposo vocal es suficiente para que se reabsorba el edema en esta zona y las cuerdas vocales vuelvan a funcionar normal. En pacientes con un edema de Renke crónico o que ya sea muy severo, por más terapia médica de voz, de reposo y suspensión del tabaquismo, no va a ser suficiente y van a requerir de una cirugía. La cirugía se hace con microcirugía laringea y consiste en con un bisturí o con un láser se hace una incisión en la parte de aquí arriba para exponer el espacio de Renke y se aspira literalmente la gelatina que hay en este espacio. A veces con eso ya queda la cuerda vocal libre, pero en algunos casos hay que recortar el epitelio porque si no, el epitelio está ya tan distendido que se queda como un flap todo aguado y eso genera todavía disfonía. Entonces a veces hay que hacer un recorte también del epitelio para que se vuelva a adherir a la cuerda vocal. ¿Ok? ¿Dudas ahorita con edema de Renke? ¿No? No. Okay. No, Bueno, ahorita vamos a ver lo que son los pólipos laringios. ¿Alguien sabe qué es un pólipo por participación? ¿Sí, Ana? es como un pequeño tumorcito, bueno, sí sé como un pequeño tumorcito y me Ajá. parece que son sólidos, no están llenos de líquido. Uh-huh. ¿Son unilaterales o bilaterales? Ay, ay, ay. Yo Oh, diría que la verdad no sé. no sabes, ok, perfecto, participación. ¿Alguien más sabe algo sobre los pólipos laringios? Sí, Saray. Le pregunto que si son unilaterales. Ok, ¿y sabes algún factor de riesgo para desarrollar algún pólipo laringio? Mm, pues también puede ser el tabaquismo, Ok, muy bien, puede ser el que se use tabaquismo. mucho, pues, el abuso vocal. Muy bien, participación. ¿Sí, Maricruz?
Iba a decir lo mismo que Maciel, que el abuso de la voz, o sea, el gritar o hablar mucho, o el tabaquismo, el Ok. reflujo laringofaringeo y la tos crónica. Ok, perfecto, muy bien, gracias, participación. Entonces, los pólipos laringeos son lesiones que suelen ser unilaterales casi siempre. Las vamos a ver redondeadas, pueden ser pediculadas, o sea que tienen aquí un pedículo de implantación, o sésiles cuando la base de implantación es ancha. Así es como se ve un pólipo laringio, ¿ok? Los factores de riesgo son más frecuentes en los varones, suelen ser en pacientes con abuso vocal, con tabaquismo, aquellos con erge crónico, con alergias, fonotrauma por estar gritando o por el uso de anticoagulantes. Cuando utilizamos anticoagulantes, a veces estos pequeños vasitos sanguíneos superficiales que se ven aquí en el epitelio de la cuerda vocal pueden romperse ya sea de forma espontánea o después de algún fonotrauma y se genera un pólipo laringio hemorrágico como se ve el de aquí. Estos con el tiempo se van reabsorbiendo, pero en algunos casos no se reabsorben y hay que quitarlos. Los síntomas, pues disfonía de forma variable, fatiga vocal, globus faríngeo y tos crónica. El tratamiento, casi todas las lesiones benignas de la laringe, el tratamiento es terapia de voz, reposo vocal, suspender tabaquismo. En este caso podemos dejar esteroide inhalado y sistémico para ayudar a desinflamar más rápido el pólipo y un inhibidor de bomba de protones en caso de que estemos sospechando que además haya cierta componente de reflujo faringolaringio. Se evalúan al mes y si vemos que después de un mes de tratamiento con esteroide inhalado, con unas dosis de esteroide sistémico y su IBP no tiene mejoría, no ha disminuido de tamaño o incluso se incrementó, entonces nos vamos para la resección quirúrgica, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre los nódulos laringeos o nódulos cordales. ¿Alguien me puede platicar sobre esto? ¿Qué son los nódulos laringeos? ¿No? Ok. Bueno, entonces, en cuanto a los nódulos laringeos o cordales, son crecimientos epiteliales bilaterales en espejo. Pregunta de examen. Lesión laringea bilateral en espejo son nódulos cordales hasta demostrar lo contrario. Estos suelen localizarse en el borde libre del tercio anterior o medio de las cuerdas vocales. Si nosotros tomamos nuestra cuerda vocal, que sería todo esto, y lo dividimos en tercios, aquí tenemos el tercio anterior, el tercio medio y el tercio posterior, ¿de acuerdo? Aquí sería anterior y aquí sería posterior, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre los nódulos cordales se van a localizar en la unión del tercio medio con el tercio anterior, justo en esta zona. Vemos que aquí están y son en espejo. Aquí hay uno y en la cuerda contralateral, justo en la misma zona, está el otro, ¿ok? Estos son principalmente por abuso vocal. Pregunta de examen, principal factor de riesgo para desarrollar un nódulo laringio es el abuso vocal y son más frecuentes en las mujeres. ¿Sí, Ana? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con abuso vocal? Abuso vocal son aquellas personas que utilizan mucho su voz. Por ejemplo, los maestros, los sacerdotes que están dando sus lecturas en la misa. ¿Qué otra cosa? Los cantantes, todos aquellos personas que utilicen la voz de forma diaria, a eso se le llama abuso vocal, ¿ok? Es más común en mujeres, excepto en los niños. En los niños es más común en los varones porque suelen ser más gritones, ¿ok? Y en las mujeres adultas es más común pues en las mujeres porque solemos hablar más que los hombres. En cuanto a los síntomas, pues tenemos disfonía, fatiga vocal e incapacidad para alcanzar los tonos altos. Los cantantes, estos nódulos laringeos también se les conoce como nódulos del cantante y se dan cuenta los cantantes de que empiezan a tener nódulos cordales porque ya no pueden alcanzar los tonos más agudos. A lo mejor todavía no tienen disfonía porque sus nódulos son muy pequeños, pero se dan cuenta porque ya no pueden alcanzar los tonos altos. El tratamiento, reposo vocal,
terapia de voz, y si no mejoran o los nódulos ya están muy calcificados, entonces se puede requerir una cirugía para retirarlos. ¿Bien? ¿Sí, Ana? ¿Y estos pueden ser malignos? No, los nódulos laringeos, nódulos cordales o del cantante, es una lesión completamente benigna y jamás progresa a malignidad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que son los quistes de la laringe. Los quistes se ocasionan cuando hay una obstrucción de una glándula mucosa o alguna glándula salival menor a nivel de la cuerda vocal. Entonces, al obstruirse, se va a seguir secretando moco o saliva, pero ya no va a tener hacia dónde salir y se va a formar esta lesión submucosa, ¿ok? Estos pueden localizarse en la epiglotis, en los pliegues aritanoepiglóticos, en las cuerdas vocales falsas, verdaderas o en el ventrículo laringio, que es este espacio que se encuentra entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa. Los factores de riesgo. Los intracordales, o sea, que están adentro de la cuerda vocal, suelen ser por abuso vocal, y los de retención en epiglotis, pliegues, etcétera, son casi siempre secundarios a una infección de vía respiratoria superior. Entonces, el paciente a lo mejor refiere que tuvo un cuadro de gripa, tuvo disfonía y se mejoró la gripa, pero persistió con la disfonía. Le hacemos una laringoscopía y vemos que tiene un quiste de retención, ¿ok? Este es un quiste intracordal en la cuerda vocal del lado izquierdo, y en la imagen de abajo vemos una laringoscopía y aquí en el repliegue, en una zona que se llama valécula, que es justo donde termina la lengua y el espacio que divide hacia donde está el epiglotis, se le conoce como valécula. Aquí vemos que hay un quistecito, ¿ok? Los síntomas, pues casi todos los lesiones de la laringe van a tener los mismos síntomas: disfonía progresiva, fatiga vocal, disnea, disfagia o globus faríngeo, dependiendo de en dónde se localicen. El tratamiento, pues nada más los dejamos en vigilancia, ¿ok? Por ejemplo, este quiste es de un paciente mío que le hice una laringoscopia por alguna otra causa y me lo encontré. El paciente ni siquiera tenía síntomas, entonces únicamente los dejamos en vigilancia, porque muchas veces la glándula salival o la glándula mucosa se abren de forma espontánea, drena y se quita el quiste. En el caso de los intracordales, también les podemos dar vigilancia para ver si drena de forma espontánea, pero si persiste con mucha disfonía, entonces sí les podemos hacer una cirugía para abrir el epitelio y permitir que el contenido se vacíe para que ya no le esté generando las molestias al paciente, ¿de acuerdo? El granuloma postintubación. ¿Alguien sabe qué son los granulomas postintubación? ¿No? ¿Sí, Miranda? ¿Sí me escuchó, Doc? No, dime, Miranda. ¿Ya me escuchó? Bueno, tengo entendido que pues son una lesión que se causa por una inflamación que puede ser, no sé, tal vez si hubo una intubación orotraqueal que fue pues muy prolongada, o también si hubo movimientos del tubo, también, creo que también se puede dar por el reflujo y por intubaciones repetidas. Muy bien, excelente, perfecto, participación. Maricruz, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo encontré que la localización típica de estos es en la región posterior de la laringe. Las características: va a ser una lesión benigna, va a tener aspecto ya sea nodular o pediculado, es de color rojizo o rosado, y también algunos pueden llegar a confundirlo con alguna neoplasia. Perfecto, muy bien. Participación. Entonces vamos a ver los granulomas postintubación. Son lesiones granulomatosas que pueden ser sésiles o pediculadas y son debidas a abrasión del pericondrio, laceración de la mucosa o necrosis secundaria a presión. Los factores de riesgo: el principal factor de un granuloma es una intubación traqueal aguda o crónica, ¿de acuerdo? O sea, que le hayamos hecho una intubación a nuestro paciente de forma aguda y que haya sido algo traumática, o que el paciente tenga intubación prolongada. Intubación prolongada
son 7 días o más, ¿ok? Si un paciente normalmente no debe de permanecer intubado más de una semana. Si sospechamos que nuestro paciente va a tener una intubación de más de 7 días, por ejemplo, una neumonía muy complicada, los pacientes con COVID que ahora en el 2020 pues estuvieron de muchos casos, hay que hacerles una traqueotomía para evitar que desarrollen estenosis o granulomas por la intubación prolongada, ¿ok? Entonces, si tienen a su cargo en hospitalización algún paciente que o tiene algún estado neurológico poco favorable, que a lo mejor esté en coma y que no saben cuándo va a despertar, pues no lo tengan intubado, hay que hacerle una traqueotomía para evitar estas complicaciones. En las películas que vemos que la persona lleva meses en coma y de repente despierta y se arranca el tubo y habla y todo muy bonito, realmente no sucede, ¿de acuerdo? Porque un tubo no debe de permanecer más de 7 o 10 días en la laringe, se pasa a la tráquea. También puede ser secundario alguna broncoscopía rígida o cualquier manipulación de la laringe. Los síntomas, pues va a ser una disfonía variable, disnea y globus faríngeo. El tratamiento, los granulomas casi siempre se sobreinfectan, entonces hay que dejar antibiótico durante 4 a 6 semanas. Casi siempre les dejamos inyecciones de esteroide sistémico, dexametasona, también esteroide inhalado, y si con eso no mejora, podemos inyectar directamente en la cuerda vocal un poco de dexametasona o triamcinolona para disminuir el proceso inflamatorio, y si aún con eso no se quita, entonces ya nos vamos con cirugía, sobre todo cirugía con láser CO2 para evitar recidivas. Entonces, en este caso vemos las cuerdas vocales y como bien ya había comentado una de sus compañeras, los granulomas se localizan, ahí está, se localizan en el tercio posterior, ¿de acuerdo? Justamente esto sería el tercio anterior, aquí sería tercio medio, y donde está ¿cómo se llama? El asterisquito, eso sería el tercio posterior. Entonces, en esta zona es donde se desarrolla, porque justo ahí es donde se recarga el tubo orotraqueal. A diferencia de las otras lesiones de laringe que habíamos visto, que casi todas nódulos cordales, pólipos, etcétera, se forman en el tercio anterior, tercio medio de las cuerdas. Casi siempre la única que vamos a encontrar en tercio posterior son los granulomas, ¿ok? Porque justamente les digo que aquí es donde se recarga el tubo. Y si el tubo está recargado y está generando presión contra la mucosa, se genera isquemia en esta zona y después se genera necrosis y la necrosis deriva en un granuloma, ¿ok? Entonces, esta sería la imagen post-intubación, justamente aquí en donde estaba recargado el tubo, es en donde vamos a encontrar nuestros granulomas y se ven así. Son lesiones rosadas o rojizas y tienden a verse friables, o sea que se ven que con tantito que la toquemos van a sangrar, a diferencia de otras lesiones, por ejemplo, de los nódulos cordales o de los quistes, que no se ve que vayan a sangrar fácilmente, ¿de acuerdo? Los granulomas pues pueden variar de tamaño, pueden ser pequeñitos como se ve en esta zona, pueden ser uni o bilaterales, o pueden ser granulomas gigantes que incluso nos obstruyan para respirar. En este caso el paciente, este es un paciente que tuvo una intubación prolongada por COVID, estaba muy delicado, no podía pasar a quirófano para hacerle la traqueotomía porque se desaturaba, entonces hasta que ya estuvo estable se realizó la traqueotomía, pero pues ya había la lesión por contacto por el tubo. En este caso el paciente se presentó con estridor inspiratorio. Cada vez que metía aire se generaba una presión negativa que hacía que el granuloma se metiera hacia adentro, hacia la laringe, y le causaba disnea. Esto se quitó con láser y no recidivo, ¿ok? Ahora vamos con estenosis laringea. La estenosis laringea es una disminución concéntrica del diámetro de la luz de la laringe. Factores de riesgo, el principal es una intubación prolongada. Además de generar granulomas, la intubación prolongada puede generar estenosis de la laringe. Trauma laringeo, ya sea externo,
por algún golpe que haya recibido el paciente o un trauma laringio interno, una intubación traumática, una broncoscopia traumática, etcétera. Enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide o lupus pueden derivar en estenosis de la laringe, quemaduras de la vía aérea, ingesta de cáusticos, reflujo gastroesofágico con reflujo faringolaringio de forma crónica, pacientes con exposición a radioterapia de cabeza y cuello, que hayan tenido alguna cirugía de laringe previa y infecciosa, sobre todo por Klebsiella rhinoescleromatis, genera una enfermedad que se llama escleroma respiratorio, que genera una estenosis de la laringe. Y por último, idiopática. El tratamiento de las estenosis, si no le molesta tanto al paciente, preferimos no manipularlo, ¿ok? Entonces, siempre conservador, darle oxígeno suplementario en caso necesario para mantener oxigenación arriba del 93%, humidificación del aire, antibióticos en caso de que estemos sospechando de Klebsiella, esteroide si es una estenosis reciente, porque eso nos va a ayudar a remodelar el tejido, y vigilancia estrecha. A veces la estenosis empieza a progresar y se puede cerrar de un momento a otro la vía aérea. Si con el manejo conservador le va bien, pues nos quedamos así. Si sigue progresando o le causa mucha disnea al paciente, entonces podemos dilatarlo. Se mete un baloncito como si fuera una sonda Foley desinflada, se llega hacia donde está la estenosis laringea y se infla este globito con aire para romper la estenosis. Si con esto no funciona, entonces nos vamos para cirugía, se hacen ciertos cortes en la laringe, se quita parte del cartílago cricoides, parte del cartílago tiroides para permitir una apertura de la vía aérea. Y si no mejora con eso, entonces ya le dejamos la estenosis y le hacemos traqueotomía para establecer una vía aérea artificial y que el paciente pues no se ahogue. Las estenosis las podemos clasificar en congénitas y en adquiridas. Y de acuerdo a su localización pueden ser supraglóticas si están por encima de las cuerdas vocales, estenosis glótica si es que afectan las cuerdas vocales y estenosis subglótica si están por debajo de las cuerdas vocales. ¿Okay? Aquí tenemos los tres tipos de estenosis. La primera sería una estenosis supraglótica, y aquí vemos la epiglotis y cómo está cerrado el pliegue ariteno epiglótico, ¿ok? Y no podemos ver apropiadamente las cuerdas vocales. La segunda es una estenosis glótica. Vemos aquí la cuerda vocal del lado izquierdo, la cuerda vocal del lado derecho y cómo están unidas desde el tercio anterior y tercio medio y únicamente están aquí abiertas hacia el tercio posterior. Este paciente lo más seguro es que tenga una disfonía o una afonía total porque las cuerdas vocales ya no se mueven. Prácticamente la laringe ha perdido su función de fonación y ya nada más tiene la función de protección y de respiración. Hacia acá abajo incluso alcanzamos a ver los anillos traqueales. No sé si los alcanzan a visualizar. Y por último, tenemos una estenosis subglótica. Aquí vemos la cuerda vocal del lado izquierdo, la cuerda vocal del lado derecho, y por debajo de las cuerdas vocales vemos esta estenosis que se ve una membrana y hay una vía aérea prácticamente puntiforme, o sea, el paciente nada más está respirando por estos huequitos. Estos pacientes se presentan con disnea en reposo, que se exacerba con tantito que caminen, ¿ok? Si se meten a bañar, con tantito esfuerzo que hagan, ya este espacio no les es suficiente para poder respirar. ¿Dudas hasta ahorita con granuloma o con estenosis? Creo que no. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos con lesiones premalignas de la laringe y cáncer de laringe. ¿Alguien sabe un poco sobre papilomatosis laringea? ¿Sí, Erasto? Bueno. ¿Erasto? Ok, ¿Nacho? Sí, doctora, es una enfermedad que la causa el virus del papiloma, como su nombre dice, y creo que es principalmente el 6 y el 11, pero pues no tiene mucho riesgo de cáncer y son literalmente pues tumores benignos en las vías respiratorias. Muy bien, perfecto, participación. Fátima, ¿algo más que quieras complementar? Bueno,
Pues yo leí también que estas podrían ser causadas como por virus, como el virus del papiloma humano, y pues los serotipos que se tienen podría ser por el tipo 6 y el tipo 11. Ok, eso ya lo había comentado Nacho. ¿Algo más? No lo escuché, ajá, perdón. Que eso ya lo había comentado tu compañero. ¿Algo más que agregar para lo de la papilomatosis? Bueno, pues los síntomas que pueden presentar los pacientes pues pueden ser ronquera, también van a presentar tos crónica, dificultad para respirar y problemas para tragar. Y pues su diagnóstico puede ser visual, o sea, puede ser directo o por una laringoscopía. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Vicky? Pues que nada más agregando que también ya se utilizan diferentes tratamientos para esto, uno de ellos es el láser. Perfecto. Participación para ambas, por favor. Entonces, tenemos la papilomatosis laringea, también conocida como papilomatosis respiratoria recurrente. Son tumores benignos que están asociados a infección por el virus del papiloma humano. Pregunta de examen, su riesgo de malignización es del 1%. Entonces, sí son lesiones premalignas y sí se recomienda retirarlas, ¿ok? Tenemos dos formas de papiloma respiratorio. La forma juvenil, que se da desde de los 2 a los 8 años de vida, y la forma del adulto. La forma juvenil es más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción de 2:1, a diferencia de la forma del adulto, que es más frecuente en los hombres. En la forma juvenil hay una gran capacidad de proliferación del papiloma, sin embargo, cuando empiezan a entrar en la pubertad, esta proliferación papilomatosa tiende a ir disminuyendo y es muchísimo más agresiva que la del adulto. La del adulto es menos agresiva y es más localizada. Por ejemplo, si se presenta en una cuerda vocal, casi siempre se queda en esa cuerda vocal y a veces se puede extender hacia arriba, hacia abajo, pero casi siempre se queda muy localizada, a diferencia de la juvenil, que suele afectar la laringe en toda su extensión. ¿Ok? Tiene una asociación directa con el virus del papiloma humano 6 y 11, como ya habían comentado. En los niños se supone que puede haber una infección en el canal de parto. Si la madre tiene una infección por virus de papiloma humano que esté activa al momento del parto, cuando el bebé pasa por esa zona, puede generar una inhalación de los virus y estos virus van a colonizar todo lo que es la mucosa respiratoria y con el tiempo el niño entre los 2 y los 8 años de vida va a comenzar a desarrollar estas lesiones, ¿ok? Si la madre tiene condilomas presentes, existe un riesgo de transmisión al bebé del 30 al 50%, por lo que las lesiones de BPH activas es una contraindicación relativa para llevar a cabo un parto. Se prefiere hacer una cesárea. Si la mamá tuvo a lo mejor un antecedente de un BPH, ya le hicieron su conización cervical, no tiene datos de condilomas al momento del parto, entonces se puede proceder con seguridad. Los síntomas, también se puede transmitir por vía sexual oral. Es un poco difícil darles estos tipos de diagnósticos a los pacientes porque siempre van a querer echarle la culpa así de entonces mi pareja me contagió o no sé qué, pues pudo haber sido incluso en su primera vez, ¿ok? Es importante hacerles énfasis a los pacientes que siempre hay que utilizar protección en todo el sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, porque puede haber esta transmisión, ¿de acuerdo? Otra cosa que no viene aquí y que también es importante a ustedes como médicos, si ustedes están en un consultorio en donde estén haciendo resección de papiloma, ya sea a nivel vaginal, anal, en el pene o en la laringe, etcétera, y están utilizando láser o cauterios, cuidado, pónganse un cubrebocas N95 y encima un tricapa, ¿ok? Porque los cubrebocas tricapa tienen las aperturas muy grandes y ustedes pueden inhalar el virus que se está vaporizando con el cauterio y se les puede generar infección de virus de papiloma en la laringe por inhalación. ¿Ok? Entonces, siempre que vayan a ver un procedimiento de estos, utilicen N95 y encima un tricapa. Los síntomas, pues puede haber una disfonía que va evolucionando a afonía dependiendo de la severidad.
En la laringoscopía indirecta podemos observar estas lesiones que se dicen lesiones en forma de racimo, aframbuesadas, de color rosado, ¿ok? Entonces tenemos estas neoformaciones, parecen como unas frambuesitas, son color rosa pálido y tienen como un puntilleo hemorrágico en la superficie. La implantación casi siempre va a ser sésil, nunca van a tener un pedículo y pues van distorsionando la anatomía normal de la laringe. El diagnóstico pues lo hacemos con la laringoscopía ya sea directa o indirecta y tomamos una muestra de lesión y la mandamos a estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico. Y además otro pedacito de lesión lo mandamos a PCR para poder tipificar el serotipo de VIH, ¿ok? El tratamiento, resección quirúrgica, usualmente lo hacemos con láser de CO2 o láser azul, porque nos ayuda, además de retirar la lesión, vaporizamos el sitio de implantación para evitar recurrencias, ¿ok? Casi siempre se requieren de múltiples intervenciones, porque a lo mejor quitamos lo que macroscópicamente se alcanza a ver y hacemos una vaporización del sitio afectado, pero a lo mejor ya hay un sitio microscópico por acá que pues no vamos a vaporizar porque no se ve y con el tiempo comienzan a desarrollar papilomas en esta zona, sobre todo en los niños en la que la enfermedad es más agresiva. Por ahí tuve una paciente que tenía papilomatosis laringea desde que tenía 2 o 3 años y se le tuvo que hacer una traqueotomía porque prácticamente estaba llena la laringe y tenía mucha disnea, ¿ok? ¿Cómo se previene? Teniendo la vacunación completa del VPH y la protección durante el sexo, como ya les había comentado, ¿ok? ¿Alguien que quiera platicarme algo sobre las leucoplaquias? ¿Sí, Miranda? Tengo una duda, ¿es lo mismo que dijo leucoplasia? Perdón. Leucoplaquia, ajá, leucoplaquia y leucoplasia es lo mismo. Bueno, creo que es una placa blanca que no se desprende ni al raspado. Ajá. Y pues tiene riesgo también un poco de malignización y también los factores de riesgo pues siempre es el tabaquismo y puede también causar disfonía y pues se tiene también que hacer una biopsia. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Estefanía? Doctora, yo leí que su localización más frecuente era en las cuerdas vocales verdaderas. Juan, casi no te escucho. Le digo que yo leí que la localización más frecuente era en las cuerdas vocales verdaderas. Ok, de la leucoplaquia. Sí. Ok, muy bien. Participación para Saraí, para Estefanía. Adair. Yo por lo que leí, si no me equivoco, se dividen en dos tipos, en homógena y en no homógena. Por ejemplo, en la homogénea es una blanca uniforme y por lo que sé, tiene un poco de menor riesgo. Y la no homogénea, pues es nodular, verrugosa y es una eritroleucoplasia. Y esa diferencia de la otra tiene un poquito más de riesgo. Excelente. Efectivamente, hay dos tipos, eritroplaquia y la leucoplaquia. Ahorita vamos a ver las participaciones. ¿Sí, Ana? Creo que no lo dijeron, pero que los factores de riesgo, uno de los principales es el tabaquismo, el alcohol, el reflujo laringofaringeo, que es el que vimos primero, irritaciones crónicas o exposiciones a tóxicos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Participación. Ok, entonces vamos a ver la leucoplaquia y la eritroplaquia. Son lesiones premalignas que son de color blanco en el caso de la leucoplaquia o rojizas en el caso de la eritroplaquia. Como ya les había comentado ahorita, fue una buena pregunta. Leucoplaquia o leucoplasia, eritroplaquia o eritroplasia son lo mismo, ¿de acuerdo? El riesgo de malignidad, pregunta de examen, de la leucoplaquia es del 1 al 5% y como ya bien lo comentaba su compañero, la eritroplaquia es todavía, tiene un riesgo de malignidad todavía mayor del 10 al 30%. Los factores de riesgo es irritación crónica como fumar o mascar tabaco, etilismo crónico, el reflujo y abuso vocal, infecciones por VPH, candidiasis crónica,
Casi todos los pacientes, el 80% de los pacientes con este tipo de lesiones son mayores de 40 años y la mayoría también son varones. Los síntomas son una disfonía progresiva, fatiga vocal, tos y globus faríngeo. El diagnóstico es realizando una laringoscopía para evaluar la lesión y tomar una biopsia con estudio histopatológico. En la imagen de acá arriba vemos una laringoscopía en la cual la cuerda vocal del lado izquierdo está cubierta en su tercio anterior y medio por una capa de color blanquecino, la cual se ve irregular de bordes bien definidos, ¿de acuerdo? Si nosotros intentamos raspar esta capita, no se va a raspar fácilmente, a diferencia de la cándida, que en cuanto le tocamos, se viene la cándida, ¿ok? Y en la imagen de abajo vemos una laringoscopía en la cual la cuerda vocal del lado izquierdo tiene una lesión de aspecto rojizo en toda su extensión en el borde superior y libre de la cuerda vocal. No alcanzamos a ver el borde inferior de la cuerda vocal, pero probablemente también se encuentre afectado. En el caso de la eritroplaquia, los bordes son submucosos, no son bien definidos, no sabemos en dónde empieza y en dónde termina la lesión. ¿De acuerdo? Esta eritroplaquia, perdón, esto estaba mal. Ok. Y ahora vamos con el cáncer de laringe. Ya con esto ya casi terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer de laringe tiene una incidencia de 5.6 casos por 100,000 habitantes por año. Es más frecuente en hombres que en mujeres, precisamente por el tabaquismo. La edad es de 40 a 70 años y tiene una mortalidad bastante baja, ¿de acuerdo? Del 2.4 a 5 casos por 100,000 habitantes. De todos los cánceres que nosotros vemos en otorrino, la verdad es que el cáncer de laringe es de los más benignos. Y pregunta de examen, ¿cuál es el cáncer de laringe más común? Es el epidermoide, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo, el tabaquismo es el factor más importante, etilismo, antecedente de radiación de cabeza y cuello, exposición a asbesto, carencia de vitaminas, en específico A y C, factores genéticos. Hasta el 50% de los pacientes con cáncer de laringe van a tener antecedentes familiares positivos de cáncer. Presencia de lesiones premalignas previas, como las que ya vimos, infección por VPH y reflujo crónico. Aquí vemos, a diferencia de la leucoplaquia, que se ve una plaquita plana, ya en el cáncer vemos la leucoplaquia, pero ya hay una lesión que genera un aumento de volumen. Del lado izquierdo, de la cuerda vocal izquierda, esta sí es una leucoplaquia, pero del lado derecho ya es un carcinoma escamoso, ¿ok? El cáncer de laringe, de acuerdo a su localización, lo podemos dividir en 4. En supraglotis, que es desde donde empieza el borde superior de la epiglotis hasta las cuerdas vocales. En cáncer glótico, que es solamente la cuerda vocal. En cáncer subglótico, que es por debajo de las cuerdas vocales y hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Y el transglótico, que afecta 2 o más subsitios de la laringe, ¿ok? En cuanto a epidemiología, el cáncer glótico es el sitio más común, ¿de acuerdo? Seguido del supraglótico y en menor medida del subglótico. Los síntomas son diferentes. En el supraglótico, lo principal que se van a quejar los pacientes es de que sienten algo atorado, disfagia, necesidad de aclaramiento faríngeo frecuente. Y de forma tardía, conforme se va extendiendo hacia abajo, se va a agregar disfonía, disnea, otalgia por infiltración del nervio glosofaríngeo y pérdida ponderal y halitosis. El glótico, el principal síntoma, como está afectando la cuerda vocal, lo primero que se va a afectar va a ser la voz. Entonces, estos comienzan con disfonía fluctuante y progresiva. Y ya más tardíamente, globus, tos, aclaramiento faríngeo, disnea, disfagia y adenopatías cervicales. El subglótico, el síntoma inicial es disnea. Al localizarse en donde está el cartílago cricoides, que es la zona más estrecha de la laringe, tantito que tenga aumento de volumen en esa zona va a obstruir la vía respiratoria y van a tener disnea los pacientes. Conforme va afectando cuerdas vocales, puede tener disfonía o adenopatías cervicales y dolor.
Este es el más agresivo de los tres, el subglótico, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un carcinoma supraglótico, las cuerdas vocales están por aquí abajito y vemos que este se encuentra en lo que es la cuerda vocal falsa y se extiende aquí hacia la epiglotis. El cáncer glótico está sobre la cuerda vocal verdadera, como vemos en este sitio, esta es la cuerda izquierda, y el subglótico, lo blanquito son las cuerdas vocales que se ven normales y la lesión que está por debajo es la lesión subglótica, esto es un adenocarcinoma, ¿de acuerdo? El tratamiento pues depende de la extensión de la lesión. La cirugía es el tratamiento de elección. Pregunta de examen. Para los carcinomas de laringe, la cirugía es lo mejor, ¿de acuerdo? Sobre todo si tenemos un estadio T1 a T3 y nos da una curación del 70 al 85% en estos estadiajes. La radioterapia es buena opción si el paciente no se quiere operar o no es candidato a cirugía porque a lo mejor tiene muchas comorbilidades, ya es un paciente adulto mayor, etcétera. Les podemos ofrecer radioterapia si se encuentran en T1 y T2 y esto nos da una curación del 85 al 90%. Lo único malo de la radioterapia es que si le damos radioterapia inicial al paciente y tiene una recurrencia, suele ser más agresivo. Si le damos una cirugía de primera instancia y tiene recurrencia, tenemos dos opciones. Hacerle una cirugía de salvamento, de salvación, o sea, cirugía secundaria, o irnos a radioterapia. Y por último, la quimioterapia nunca se deja como tratamiento de monoterapia, siempre se da en conjunto, ya sea con cirugía o con radioterapia, y se reserva para aquellos estadios T4 o aquellos que ya tengan metástasis, ya sea cervicales o metástasis a distancia. Y pues con esto ya terminamos el módulo de cavidad oral, faringe y laringe. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No, doc. No, doc. No, doctora. Ok, muy bien. Para la siguiente semana vamos a ver un caso